Hola fanáticos sociales, ¿cómo están? Soy Cispa y en este impresionante tutorial vamos a aprender cómo crear la funcionalidad de registros de usuarios en nuestro sitio web. También vamos a crear una zona privada a la cual solo van a poder acceder estos usuarios registrados. Les recuerdo que voy a seguir agradeciendo a quienes se suscriban a mi canal, se suscriban a la campanita, me dejen un comentario y obviamente un like. Dicho esto, iniciemos. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a la sección administrativa de nuestro WordPress y aquí vamos a ir a plugins y dentro de esta zona vamos a ingresar uno nuevo. Aquí van a buscar User Registration y una vez que hicieron esto vamos a esperar a que nos dé el filtro correspondiente. Dentro de todos los que nos aparecen nosotros vamos a utilizar este que se llama Ultimate Member. Vamos a pulsar en instalar y vamos a esperar a que el plugin se instale. Este plugin nos va a ayudar a hacer los dos procesos que mencionamos. Crear formularios para dar de alta a nuestros usuarios y además crear la zona segura. Vamos a pulsar aquí en activar y una vez que hagamos esto ya va a quedar finalizada la instalación de nuestro plugin. Si buscamos hacia abajo, fíjense que ya vamos a tener Ultimate Member, podríamos entrar a los ajustes desde aquí directamente o como van a poder ver tenemos una zona de menú que se incorpora. Vamos a empezar con los ajustes y justamente voy a entrar aquí en ajustes. A partir de aquí, lo primero que tenemos que hacer es tener en cuenta esta zona. Ustedes como van a poder ver en la parte general y en páginas, yo tengo diferentes páginas. Páginas para ver el usuario, los datos del usuario, para iniciar una sesión, para registrarnos, ver cuáles son los miembros o salir de nuestra sesión, también para ver nuestra cuenta o restablecer una contraseña. Todas estas páginas que yo las podría crear en forma manual y utilizar códigos que me brinda la herramienta. Pero acá nos brinda un botón en la cual me dice que nos va a crear automáticamente las páginas y eso es lo que vamos a hacer. Voy a cliquear aquí y van a ver como en muy pocos segundos ya están todas creadas. Esto lo que hizo es generar páginas, si yo iría a la parte de páginas lo podríamos ver, donde van a tener cada una de estas. Vamos a hacerlo rápidamente. Si yo voy a páginas y cliqueo en todas las páginas, van a ver cómo se incorporaron páginas que de hecho tienen este logo o este nombre. Cuenta, iniciar sesión, todas estas son las que me creó Ultimate Member. Vuelvo hacia atrás entonces y ya tenemos creado todas las páginas, simplemente tocamos en guardar los cambios y esto ya quedó generado, así de simple. El siguiente paso sería crear dentro de cuentas un cambio de parametría en donde se nos está indicando si la contraseña es obligatoria y le vamos a marcar que sí, vamos a hacer que la contraseña sea obligatoria y vamos a guardar los cambios. Una vez que hicimos esto, podemos darle el siguiente paso y aquí vamos a ir al menú correo electrónico. En el menú correo electrónico, como van a ver, voy a tener diferentes opciones, es decir, en qué etapas se generan correos electrónicos. En este caso, por ejemplo, la primera opción lo que determina es un correo electrónico de bienvenida y este caso en particular se ejecuta si nosotros estableciéramos que un usuario que se intenta registrar no necesita validación, que es la opción que viene por defecto. Es decir, se registra, ingresa sus datos y sin ningún tipo de validación ya pasa a ser un miembro. Pero en mi caso particular recomiendo o aconsejo utilizar esta opción, que es un correo electrónico de activación de cuenta. Esto lo que no va a asegurar es que el email que ingresen los clientes que llegan a la página web sea real. Entonces vamos a hacer clic aquí. Como van a ver es extremadamente simple. Acá me va a decir correo electrónico de activación de cuenta y lo vamos a tildar. Una vez que hicimos esto me va a dar un asunto, me va a dar un cuerpo de mensaje que es totalmente editable. Yo voy a editar en este caso el asunto nada más. Voy a poner CISPA social, activación de cuenta, como está acá. Acá tengan presente que esta parte también la pueden modificar ustedes a su gusto y voy a pulsar en guardar los cambios. Una vez que hicimos esto, fíjense que ya quedó activado este correo electrónico que se va a enviar una vez que el usuario se registra y va a tener que ir a su correo electrónico para validar que ese mail es correcto o es real. Como verán, hay varios otros menús. Yo me voy a concentrar para no hacer el tutorial tan largo en los más importantes y después ustedes podrán ir viendo otros temas como la apariencia. Me voy a ir en este caso a varios y en varios tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, mostrar un asterisco para los campos obligatorios, yo lo voy a tildar, esto lo que va a hacer es marcar cada campo obligatorio con un asterisco para informarme que es obligatorio. Por otra parte me va a decir desactivar la caché del perfil del usuario, en este caso también para lo que es el perfil
de usuario en particular voy a poner que la desactive. Si quiero activar los bloques en Gutenberg, en este caso lo voy a hacer también. Esto es para que en los bloques Gutenberg yo pueda poner determinadas porciones de códigos o meta tag relacionados a Ultimate Member. Lo vamos a activar también. Finalmente, esta opción tienen de eliminar los datos al desinstalar. Esto sería si yo voy recolectando información con este plugin, si cuando termino quiero que la borren o no, esto se lo menciono y lo dejo como opcional. Lo pueden activar o no, yo no lo voy a hacer. Voy a clicar simplemente en guardar cambios y vamos a continuar. El siguiente paso tiene que ver con movernos directamente ya de la parte de ajustes y vamos a ir a perfiles de usuario. Venimos aquí porque acá tenemos todos los perfiles de usuarios que ya están predeterminados en WordPress y yo voy a tomar en este caso el de suscriptor. Voy a hacer botón derecho y editar. Lo que vamos a hacer es cambiar las opciones de lo que sería el usuario suscriptor, que es el usuario estándar que se maneja para este tipo de casos. Entonces, dentro de estas opciones vamos a ver unas cuantas que yo no las voy a modificar, las recomiendo que las vean, pero en general para mí son correctas. Entonces no voy a cambiar nada salvo en esta opción, donde dice opciones de registro. En opciones de registro voy a cambiar de aprobación automática, que es el caso que les conté anteriormente, a requiere activación por correo electrónico. Y fíjense que una vez que yo cambio a esta opción, me va a aparecer qué es lo que va a pasar después de que valide. Yo voy a poner que se inicie la sesión, es decir, después de cliquear en el botón que directamente me mande al sitio ya con el usuario registrado. Por otra parte, tenemos diferentes opciones en donde vamos a indicarle si queremos que me redirija a una URL o me muestre un mensaje personalizado. Yo en este caso voy a poner que me muestre un mensaje personalizado, entonces me va a decir que enviamos un correo electrónico y yo lo único que aclararía, porque me ha sucedido, es que puede estar en el spam. Entonces, si tu correo, en realidad sería, si no ves tu correo, coma, busca en la sección spam o correo no deseado. Eso lo recomiendo poner porque a mí me ha pasado que en algunos casos me llega y en otros no a correo no deseado. Con esto se los estaríamos informando a nuestro usuario en el email que le estamos mandando. Una vez que hicimos esto, también tenemos una última opción en esta sección en donde después de realizar la activación, a qué página lo queremos enviar. Y aquí lo que vamos a decirle en mi caso es que vaya a https:// y mi página web www.cispasocial.com. Obviamente aprovecho para invitarlos y les pido que ingresen a la página y colaboro mucho siempre que los visiten. Una vez que tenemos eso ya generado, no habría más cambios por realizar. Tenemos aquí otras opciones como opciones de inicio de sesión. Aquí, por ejemplo, esto lo podríamos cambiar. Cuando inicia la sesión un usuario predeterminado me redirige al perfil, es decir, me redirige a los perfiles del usuario para que puedan cambiar su avatar y otros temas. Yo en mi caso particular prefiero directamente decirle que actualice la página activa o que me redirija a la página principal. Vamos a poner que redirija a la página activa, es decir, en la página donde estaba el usuario y puso iniciar, la va a refrescar. Excelente, ahora sí entonces subimos, vamos a pulsar en este botón, importante no se olviden, actualizar el perfil y con eso tenemos todo el perfil directamente de suscriptor actualizado. Fíjense acá ya me lo está marcando. Vamos a ir con el siguiente paso que tendría que ver con editar los formularios predeterminados que me da la herramienta. Pulsamos aquí en formularios y van a ver que tenemos el formulario de registro, el formulario de login y lo que sería el profile del usuario. Yo me voy a concentrar por ahora en el de registro para que vean el caso. Voy a abrir entonces la parte de edición y aquí tenemos el formulario de registro. Como ustedes pueden ver, directamente tengo los campos que me aparecerían por predeterminado. Esto sería el nombre de usuario, el nombre, el apellido, el email y el password. Tengan presente que yo puedo borrar u ordenar estos campos e inclusive marcar cuál es obligatorio y no. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en donde tengo el nombre de usuario, podríamos poner que la etiqueta sea usuario simplemente y poner actualizar. Podemos tomar lo que sería el nombre, pasarlo a castellano y poner nombre. Tocamos actualizar. En este caso en particular, perdón, voy a volver a ingresar y vamos a decirle además que el nombre es obligatorio, que no estaba y yo quiero que quienes ingresen a mi página
realmente pongan su nombre. Acá vamos a poner el apellido y nuevamente queremos que sea obligatorio. Vamos con el email. En este caso, si bien ya figura la palabra email, le vamos a sacar la sección que está en inglés para llevar todo a castellano. Lo mismo, este campo debería ser obligatorio y también les voy comentando, aprovecho para comentarles que el email es otra clave de ingreso. Un usuario va a poder ingresar usando su nombre de usuario o su correo electrónico. Finalmente tenemos la parte del password, que aquí podemos mantenerlo o cambiar esto por contraseña. Perfecto, tocamos actualizar. Una vez que hicimos esto ya tendríamos el formulario totalmente creado. Podemos actualizar aquí y con esto ya estaríamos generando el formulario con nuestro perfil o nuestros parámetros según deseamos. Reitero, recuerden que pueden crear más campos o pueden borrar campos existentes. Yo lo hice a modo de ejemplo para que puedan ver la forma de operación. ¿Qué nos estaría faltando para ya hacer la prueba de nuestro registro de usuarios? Vamos a modificar el menú para agregar estos registros. Para esto vamos a entrar directamente en la sección de apariencia, y vamos a pulsar en menú. Aquí van a tener en mi caso el menú que yo tengo predeterminado en mi página web. Lo que vamos a hacer es añadir nuevas secciones. Primero voy a pulsar un enlace personalizado simplemente para englobar las opciones de registro. Le voy a dar como nombre mi cuenta y aquí me fuerza primero a poner una URL. Así que vamos a poner https://cispasocial.com. Simplemente lo estaría, si pulsan sobre esta opción, lo estaría redirigiendo a mi página web y voy a poner añadir menú. Una vez que hagan esto, fíjense que acá ya está este menú y como yo en realidad no quiero que me redirija, quiero que no haga nada, ahora una vez que esté ingresado, sí lo puedo cambiar y sacarle la URL y dejarlo listo. Ahora le voy a dar un orden, yo en mi caso particular lo voy a ingresar por aquí. Fíjense, acá tenía una demo que ya estaba creando, la voy a eliminar, la anterior, y dejé el que acabamos de crear, mi cuenta, que no tiene nada. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Ahora deberíamos ingresar las páginas web que acabamos de crear y están aquí. Yo, por ejemplo, voy a poner como páginas web la cuenta, la opción de salir. Además, obviamente, tenemos que poner el registro e iniciar sesión. Tienen otras páginas, yo por ahora con esto creo que alcanzaría y ahora les cuento por qué. Voy a tocar añadir al menú y aquí nos van a aparecer las 4 páginas. Y estas páginas las voy a acomodar dentro, obviamente, de la opción cuenta. Voy a poner cuenta, salir, vamos a llevar el registro y abajo iniciar sesión. Es como que en particular le dimos un orden, aunque no es necesario. Primero me registro, después inicio mi sesión o podría iniciar mi sesión, puedo ver mi cuenta y puedo salir. Con esto ya estaría funcionando nuestro sistema de registro, pero fíjense lo potente de esta funcionalidad que aún podemos avanzar más e indicarle en qué momento queremos que aparezca cada uno de estos menús. Por ejemplo, yo podría indicarle que la opción de registro aparezca para cualquier usuario o en mi caso particular voy a decir que solo quiero que aparezca para usuarios desconectados. Por otra parte voy a hacer lo mismo con iniciar sesión. Voy a decir, bueno, no cualquiera puede iniciar sesión, solo los usuarios desconectados van a poder ver iniciar sesión. Finalmente, al revés, cuando estoy logueado y solo si estoy logueado, es decir, si estoy conectado, quiero ver que se pueda ver los detalles de la cuenta. Y lo mismo con el botón salir, solo la parte de salir debería aparecer para un usuario que esté conectado. Con esto estarían apareciendo las dos primeras opciones a usuarios desconectados y las otras dos a los conectados. Excelente, con eso tenemos todo, podemos poner guardar menú y ya estaríamos listos para hacer las pruebas. Ahora, para yo poder probar no podría abrir mi página web aquí directamente, no lo hagan porque ya están logueados ustedes, en este caso como usuario administrador de WordPress. Para poder testear nuestro sitio vamos a hacer aquí una apertura de una ventana de incógnito y voy a entrar a cispasocial.com, que es mi página web, los vuelvo a invitar a que ingresen. Una vez que estén aquí adentro, como verán, tengo las opciones de cookie, que ya vamos a hacer un tutorial de cómo hacerlo, y van a ver el site que ustedes conocen, donde van a poder entrar a todos los sistemas que tenían, incluyendo la parte de WordPress donde va a estar ubicado este tutorial. Ahora lo importante es que si van hacia el menú y buscan, aquí van a tener mi cuenta. ¿Y qué es lo que está pasando? Fíjense,
solo me muestra registro e iniciar sesión, porque yo todavía no comencé. Aquí le voy a dar registro y voy a hacer una prueba. Voy a poner como prueba Cispa, nombre Cispa, ese sería mi usuario, mi nombre lo voy a poner como Cispa, como apellido voy a poner social. Voy a poner un email y voy a utilizar uno de prueba, cispasocialdemo2@gmail.com. Y aquí me va a pedir una contraseña. Aquí ustedes obviamente pueden poner cualquier contraseña en forma predeterminada. Tengan presente que valida que sea una contraseña segura. Una mayúscula, letras y al menos un número. Una vez que hicieron todo esto, pulsan en registrar. Y lo que va a suceder es que les va a mostrar el mensaje que habíamos predeterminado. Muchas gracias por registrarte. Que para iniciar sesión tienes que ver el correo electrónico que te envían. Y acá está lo que nosotros agregamos. Si no ves tu correo, busca en la sección de spam. ¿Qué tendría que hacer entonces yo ahora? Me voy a ir y voy a ingresar a Gmail y me voy a ingresar con mi usuario, cispasocialdemo2@gmail.com. Aquí voy a ingresar el password de mi correo electrónico. Y una vez que hagan esto y vamos a nuestra bandeja, fíjense, en este caso en particular no fue necesario irme a mi spam. Pero a veces me ha pasado que sí es necesario y yo ya había hecho una prueba con este correo, con lo cual podría ser por eso que directamente apareció en la bandeja, pero si eso no llega a pasar, van a más y en este caso buscan en la sección de spam que ven aquí abajo y lo van a tener disponible. Ahora, teniendo mi correo, voy a dar clic, fíjense que viene de Cispa Social, me dice Cispa, gracias por registrarte, un tema más, todo esto que están viendo aquí puede ser que aparezca en inglés, yo lo transformé en castellano anteriormente, lo mismo que este botón, es todo editable. Voy a pulsar aquí en activar cuenta. Una vez que nos lleva a nuestra página, como podrán ver, no cambia nada, sigue siendo la misma página y tenemos acceso a toda la página web. Y lo importante, la característica es que si pulsamos aquí o vamos a mi cuenta, fíjense que ya me deja logueado, me pone cuenta y salir. Es decir, ya me dejó logueado según lo que indicamos y puedo ver mi cuenta y puedo salir. Vamos a ir probando las opciones. Si yo toco salir, me va a desloguear y entonces voy a volver como a la situación inicial. Si toco aquí, me va a decir que tengo que registrarme o iniciar sesión. Como ya probamos registro, voy a probar iniciar sesión. Voy a pulsar en este parámetro y aquí, como les dije, puedo poner mi usuario o mi correo. Yo voy a usar mi correo, cispasocialdemo2@gmail.com. Fíjense que tiene obviamente validaciones, que debo ingresar la contraseña. Aquí van a ingresar su contraseña. Puedo decirle que me mantenga conectado si quisiera y voy a tocar iniciar sesión. Una vez que hagan esto, directamente me lleva a mi perfil, donde puedo ver el estado de mi cuenta o salir. Con eso ya probamos registrarnos, salir, loguearnos y finalmente lo que nos queda es tu cuenta, que pueden acceder desde aquí o pueden acceder desde aquí. Si yo pulso cuenta, me va a llevar este formulario. En este formulario yo, por ejemplo, puedo cambiar opciones. Yo acá puedo poner CISPA2 y actualizar. Y una vez que haga esto me va a indicar, bueno, en este caso me pide una contraseña, vamos a ingresarla para validar que soy yo. Ahí le voy a dar actualizar y ahora sí, fíjense que me actualiza correctamente mi formulario y puedo cambiar mis datos, cualquiera de los que habíamos ingresado anteriormente. Además de esto, es muy completa la herramienta porque me da opciones de modificar la contraseña. Si pulso aquí, ingresando mi contraseña actual, puedo ingresar una nueva. Me da opciones de privacidad y puedo borrar la cuenta. Si yo pongo acá mi contraseña y pongo borrar cuenta, puedo eliminar mi cuenta. Por otra parte, tienen toda una sección de perfil en donde puedo cambiar mi avatar y otras opciones más. Con esto entonces, hasta donde llegamos, hemos logrado hacer que tenga nuestro sitio todo un sistema de registro que, como habrán visto, es súper profesional porque inclusive cambia con estos parámetros. Si por cualquier motivo cuando llegan del email no cambia esta parte o algo, simplemente refresquen su página y van a ver que esto ya está y a partir de ahí funciona fluido. Vamos a hacer el último paso. El último paso tiene que ver con una opción donde yo pueda indicarle al sistema que tengo una zona privada. Para esto voy a volver a la parte de lo que sería mi administrador WordPress. Voy a ir cerrando algunas ventanas para no tener tantas abiertas. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear por un lado una entrada. Entonces voy a poner entradas, añadir una nueva.
Lo voy a abrir en una página distinta para mantener la parte de administración. Y aquí lo que voy a hacer simplemente es, voy a ponerle como nombre entrada registrados. Y si ustedes ven esta parte, no vamos a poner nada más que extra, vamos a poner acá entrada registrados. Y simplemente con esto voy a bajar y acá van a tener una sección nueva en las entradas que tiene que ver con este parámetro que acabamos de instalar, con New Ultimate Member. Y fíjese, dice acceso restringido al contenido. Si yo cliqueo aquí y lo activo, se me abre toda una serie de menús que me van a decir ¿a quién deseas que le restrinja el acceso? Y acá puedo poner a usuarios conectados o desconectados. Si yo le digo que son solo usuarios conectados, inclusive se me sigue abriendo el menú y me va a decir, ok, ¿de qué perfil? Yo por ahora le voy a decir que solo los suscriptores van a poder conectados, van a poder ver esta página. Tenemos otras opciones más en donde me va a decir qué pasa si yo intento ingresar y estoy restringido, me dice mostrar un acceso restringido y otras opciones más. Una vez que hicimos esto, voy a dar publicar y la voy a publicar. Yo con esto hice una entrada que estaba restringida. Voy a hacer lo mismo para que vean que funciona también con las páginas. Si yo me voy a páginas y pongo añadir una nueva, acá pasa lo mismo. Lo único que va a variar es que voy a poner página restringida. En este caso en particular voy a añadir un nuevo bloque de texto de texto y voy a poner página restringida. Y simplemente con esto ya estaría. Este bloque lo voy a eliminar. Vamos a dejar estas solas dos opciones y acá de vuelta lo mismo. Vamos a decir que se restrinja el contenido solo para usuarios conectados, solo para suscriptores y que me muestre un mensaje en el caso de estar restringido. Con esto simplemente pulso publicar y ya tengo una entrada y una página restringidas. Voy a cerrar esta ventana y voy a volver al menú anterior o a la página anterior donde teníamos nuestro menú. Para poder hacer la prueba, lo que voy a hacer es ingresar esas páginas al menú para poder utilizarlas y que vean que están restringidas. Voy a buscar entonces, voy a refrescar en este caso porque teníamos obviamente páginas nuevas. Aquí están. Tengo página restringida, recuerdan, y teníamos otra que se llamaba entradas restringidas. Pues está en entradas, mi disculpa. Ahí voy a poner página restringida y lo agregué al menú, lo van a ver acá abajo. Y vamos a ir a entradas y voy a tener entradas restringidas y voy a añadir al menú. Con eso tenemos estas dos entradas y esta página. Voy a guardar el menú. Y nuevamente me voy a ir a la ventana de incógnito que teníamos abierta y voy a pulsar simplemente refrescar. Con esto debería aparecerme, y acá están, fíjense, página restringida y entradas restringidas. Para probar que realmente funciona, si yo me voy a la cerca de y toco política de seguridad, esto es una página y yo la estoy viendo perfectamente. Si me voy al inicio e ingreso en WordPress, e ingreso por ejemplo en el tutorial número 1 de WordPress, que aprovecho para recomendarlos muchísimo, donde pueden crear toda una página web gratis con dominio, hosting, página y SSL totalmente gratis. Fíjense que yo la entrada la puedo ver. Ahora, ¿qué pasa si yo pulso en página restringida? Aquí me va a dejar ver, fíjese, página restringida y el usuario. Si entro en entrada registrados, fíjense que también me va a mostrar la entrada y el contenido. Eso es porque yo estoy logueado. Si yo toco en mi cuenta, estoy logueado dentro y me la dejo ver. Vamos a salir y vamos a hacer la misma prueba. Una vez que salí y estoy fuera, es decir, yo toco en mi cuenta, no inicié sesión, vamos a hacer la misma prueba. Si yo ingreso, en este caso en particular, en acerca de políticas de seguridad, obviamente puedo entrar. Si ingreso en tutoriales WordPress y voy a este mismo tutorial, me deja entrar, aunque, insisto, yo no estoy logueado, pero como esto es público me deja. Ahora, ¿qué pasaría si yo pulso en página restringida? Si hago clic aquí, fíjense lo que va a suceder. No me muestra el contenido. Me dice simplemente el título con la página restringida. Y si entro en entrada, va a pasar lo mismo. No me va a mostrar el contenido que era el texto que estaba por debajo. Eso es porque al no estar logueados no me deja acceder. Y ustedes podrían regular inclusive los mensajes que podrían indicarles. Con eso lo que hicimos entonces es hacer una zona segura en donde determinadas páginas las ven nuestros usuarios registrados. Espero que les sea de utilidad, estoy seguro que así va a ser.
es una herramienta muy buena que además les permite generar toda una base de datos de los usuarios para poder mandarle información. Desde ya los invito y espero que si llegaron hasta este punto me hagan el favor de ingresar a mi página y cada uno de ustedes registrarse, así los puedo tener presentes y enviarles opciones donde voy a hacer sorteos y mensajes personalizados para quienes se registren en la página. Les agradezco muchísimo, les pido también se registren en la campanita y finalmente los voy a dejar aquí sobre el final con la pantalla al tutorial anterior de esta cadena y al siguiente tutorial.